Buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con la compañera Luisa Valentina Caicedo, quienes hablan Nancy Andrea Grimaldos, para explicarles un poco de lo que fue nuestro diplomado de profundización, que fue llamado Fortalecimiento del Desarrollo del Lenguaje a través de actividades lúdicas multisensoriales en niños y niñas del Hogar Comunitario Los Nubecinos en Duitama, Boyacá, durante el último trimestre del 2024. Nuestra tutora, María Angélica Tautiva Montenegro. Bueno, en la caracterización, en este contexto se identificó una problemática que fue la poca comunicación por medio del lenguaje oral en los niños y las niñas. En el escenario del hogar comunitario Los Nubecinos, en la unidad de análisis fueron 13 niños y niñas de 3 a 5 años de edad. En el planteamiento del problema, los desempeños que vimos en los niños eran que mostraban mucha motivación en las actividades como el juego libre, las canciones y lecturas. En la mención previa, la docente pues implementaba estrategias pedagógicas para contribuir pues a este desarrollo, pero estas no daban un impacto positivo en los niños y en las niñas. Como variable de experimentación, propusimos la implementación de actividades que potenciaran el aprendizaje y desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas. Eh, Como hipótesis, planteamos actividades multisensoriales que contribuirán a la adquisición del lenguaje y la mejora de la producción verbal de los niños y las niñas en el lugar comunitario de los no vecinos. Debido a esto se planteó la pregunta de investigación: ¿cuál es la eficacia de las actividades lúdicas multisensoriales para estimular el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas del hogar comunitario Los Nubecinos en Duitama, Boyacá, durante el último trimestre del 2024? Como objetivo general propusimos estimular eficazmente el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas del hogar comunitario Los Nubecinos del municipio de Duitama, Boyacá, a través de actividades lúdicas multisensoriales durante el último trimestre del 2024. Como objetivos específicos, el primero fue identificar esas actividades lúdicas que fueran adecuadas para fomentar el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas. El segundo fue implementar ya las actividades lúdicas multisensoriales para que estimular dicho desarrollo. Y el último fue pues analizar el impacto de estas actividades lúdicas multisensoriales en el desarrollo de los niños y las niñas. Como marco de referencia, en los conceptuales tenemos la estimulación, el desarrollo del lenguaje y las actividades multisensoriales. Los referentes teóricos tenemos a Vegas y Paredes, que decía que el enfoque multisensorial tenía mecanismos que facilitaban el desarrollo del lenguaje de los niños. También tenemos a García 2016, que decía que las actividades multisensoriales tenían espacios únicos que motivaban y ayudaban a crecer a los niños y las niñas, e igualmente a estimular el lenguaje. Tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su artículo 20 dice que se debe garantizar el libre desarrollo de personalidad, siendo necesario pues un adecuado desarrollo del lenguaje. Sin esto pues no se cumpliría esta ley. También tenemos el artículo 67, que se debe garantizar la expresión de opiniones y pensamientos. Igualmente, sin una adecuada desarrollo lingüístico, esta ley no se llegaría a cumplir. Listo, en herramientas y métodos, el enfoque y el tipo de estudio fue mixto. La unidad de análisis, como ya fue mencionado, 13 niños y niñas del hogar comunitario Los Nubecinos entre 3 y 5 años. La recolección de datos fue a través de una entrevista a la docente encargada de este hogar comunitario, una lista de chequeo donde nosotros pudimos verificar que los objetivos sí se cumplieran y un cuestionario en línea que se le realizó a los padres de familia para evidenciar si los niños sí estaban poniendo en práctica las actividades que se les estaban dictando pues como tal en este hogar comunitario. El análisis de información fue la transcripción y análisis del contenido de la entrevista a la docente, un análisis descriptivo de los videos que se realizaron al implementar las actividades y el análisis de los formularios que los padres de familia recibieron. En resultados, tuvimos un acercamiento de variable con la implementación de actividades multisensoriales, donde eh, iban orientadas al fortalecimiento del lenguaje. El problema central, como lo explicó la compañera, en la estructuración del lenguaje,
porque los niños evidenciaban dificultades para poder expresar una frase completa y pues esto no les permitía tener como una comunicación asertiva. En la experimentación, pues nos enfocamos más que todo en lo sensorial, en el olfato, en el ritmo, en el tacto y en el gusto. Dentro de estas actividades que implementamos, nombramos la número 1 como explorando el mundo con las manos, que consistía en que los niños tenían una caja multisensorial en el que tenía diferentes texturas y ellos iban explicando cómo se sentía o si lo asociaban a algo que tenían en sus casas. Dentro de la caja habían diversos objetos en los que con los ojos vendados ellos iban sacando, iban explicando lo que iban sintiendo, si tenía olor o cómo se sentía, si frío, si caliente, que si tenía alguna característica especial. Y luego entre todos pues dialogábamos sobre este objeto que encontrábamos. Como segunda actividad, el olor y sabor para descubrir. Se le permitió a los niños que olieran y degustaran diferentes productos, obviamente con el permiso o autorización de la profesora, que productos que sean saludables para los niños y pues que no les fuera a hacer ningún daño. Los niños explicaban que cómo se sentía, dulce, salado, que estaba caliente o que estaba frío, y pues de esa manera se estaba estimulando pues su lenguaje. Finalmente, en esta actividad, los niños tuvieron la oportunidad de hacer una receta propia donde ellos pudieron dibujar la comida favorita y ellos también en ese momento expresaban muchas ideas de cómo preparar un alimento. Finalmente, el ritmo de las palabras, esta actividad se le permitió a los niños decorar en un animalito para finalmente componer una canción de acuerdo a los sonidos de cada animal. En la identificación de variaciones, pues logramos ver el fortalecimiento de la expresión oral, donde cada niño lograba enriquecerlo, que para así de esa manera poder expresar sus ideas. También la capacidad de comprender cada uno de los mensajes o cada una de las orientaciones que le dábamos. Y el niño, luego de estas actividades, la docente comentaba que participaban más, que se interesaban por cualquier tema, que preguntaban más y que estaban mucho más activos. Finalmente, en el análisis y discusión, pues los niños tenían diversas respuestas de las mismas actividades que se hacían. Ha sido un impacto muy positivo, ya que los padres de familia pues se contactan y dicen, dame más tips para poder fortalecerles el lenguaje o diferentes dificultades que ellos evidencian de sus hijos. La influencia de factores contextuales, pues porque muchos de los niños vivían era al cuidado de sus abuelos y pues estos fortalecimientos del lenguaje pues no eran como los adecuados. Para conclusiones, como ya les dije, fue un impacto muy positivo para el desarrollo del lenguaje porque los padres de familia muy comprometidos continuaron con la estimulación de estas actividades. Se moviliza un conocimiento, se le dejó a la profesora eh, una guía didáctica donde ya la puede implementar en cualquier momento, así como los materiales que fueron utilizados. Las recomendaciones, pues que cada vez se implementen más estas estrategias, estimulación sensorial, pues ya que en la primera infancia es uno de los factores más importantes. Y los contextos y poblaciones, pues todo depende del contexto donde se encuentre cada uno de los niños. Muchísimas gracias por la atención prestada.